¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esta sería la última clase del curso de Arduino. Vamos a estar viendo unas últimas cosas y introduciéndonos también en algunas otras. Ahora bien, eh, primero que nada, les quería aclarar unas cosas de programación. Primero que nada, ¿qué es un procedimiento? Un procedimiento es como agarrar unas líneas de código, un bloque, y ponerle un nombre, básicamente. Vamos a ver eso con un ejemplo. Imagínense lo siguiente. Yo quiero que estos LEDs prendan de una forma en especial, digamos. Yo quiero que primero prenda este y este. Y después, o sea, mientras que estos tres están prendidos, digamos, uno sí y uno no. Este apagado, este prendido. Este apagado, este prendido. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer eso? Vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, nos fijamos qué pines están conectados a qué LED. Este es el 3, este es el 5 y este es el 7. Entonces tenemos que prender. ¿Se me escucha bien, no? El micrófono. Así para, para no empezar mal, digamos. Entonces, conectamos. O sea, ya está todo conectado. Son 5 LEDs. Yo quiero prender el 3, el 5 y el 7. Y apagar el 4 y el 6. Entonces voy a programar eso. Vamos a hacer Digital Array. Y vamos a prender el 3. Pues vamos a prender el 5. Vamos a prender el 7. Entonces, con eso ya aprendí estos tres LEDs. Y este y este. Entonces, por, por si estaban prendidos o por algo en especial, voy a apagarlos. Así para evitar algún error. O que no funcione como yo quería. Entonces voy a apagar el 4 y voy a apagar el 6. Pongo 4, pongo low. Voy a apagar el 6. Entonces, sí, apago. Entonces, con este código, yo debería estar prendiendo. Perfecto. Era algo de la clase anterior, digamos. Bueno, entonces, prendemos este y prendemos esto. Esto nosotros sabemos hacer. Acá no hay nada nuevo, digamos. Imagínense nomás que nosotros queremos prender estos tres, después que se apaguen y se prendan estos dos. Lo que tendríamos que hacer es básicamente lo mismo que esto, pero los que están prendidos, apagarlos. Prendidos, lo apagamos. Los que están apagados, los prendemos. Y hacemos que espere un poco entre eso. Hacemos un delay, que va a ser una espera. Y hacemos acá un delay para esperar. Entonces, con esto nosotros estaríamos haciendo una combinación. Prender este y este. Y después que se apaguen y se prenden estos dos. Ahora bien, ¿alguno tiene alguna duda con esto? O sea, creo que es algo que todos sabemos hacer, digamos. Hasta acá no hay nada nuevo, ¿verdad? ¿Hay alguna duda o alguien no entendió por qué este código funciona así? Ahora bien, ¿qué va a ser lo nuevo en esta clase? Es hacer dos procedimientos. O sea, los procedimientos es como agarrar un código. Es decir, eh, agarrar este código y decir, bueno, voy a ponerle un nombre y cuando yo quiero llamarle, le llamo para que haga eso. Entonces, nosotros podemos crear acá un procedimiento. Y se hace de la siguiente forma. Detenemos la simulación y escribimos void, el nombre que nosotros queremos, que generalmente inicia en minúscula. Por ejemplo, combinación 1. Y acá ponemos unas llaves. Entonces, entre estas llaves, nosotros vamos a poner el código que nosotros queremos eh,
hacer para que sea un bloque, digamos. El mismo código que teníamos, esto sí sabemos hacer, o sea, no es nada nuevo. Lo ponemos en un void combinación uno, acá el nombre que ustedes quieran. Acá paréntesis, llaves, paréntesis y llaves. Perfecto. Acá hay algo que no quedó claro, ninguna duda. Lo que sí, esto ya es un procedimiento. Entonces, en vez de hacer todo esto, nosotros podemos escribir acá combinación uno. Perfecto. Entonces, si ustedes se fijan, a ver, un segundito, debería estar ahí. No, no he inicializado nada. Inicializamos, no tira ningún error. Y si nosotros vamos y nos fijamos, en, pueden ver que funciona igual. Este prende, prende y prende y apaga esos dos. O sea, uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Perfecto. Esto se nota, ¿no? Que está funcionando igual que antes. Ok, perdón. A ver, muevo hacia acá. Ahí. Esto está funcionando prácticamente igual. Pero si nosotros miramos el código, ya no vamos a encontrar acá un digital write, algo extenso, sino vamos a encontrar algo que dice combinación uno. ¿Cómo se interpreta esto? Arduino piensa, bueno, ¿qué es combinación uno? Y busca. Y acá encuentra combinación uno. Entonces, empieza acá y ejecuta todo esto. Y cuando termina de ejecutar, vuelve acá y se va en esta línea, en la siguiente, digamos. Entonces, es como que eso que está acá, lo escribimos acá. ¿Cuál es la diferencia? Es que nosotros podemos llamarle muchas veces. Podemos llamarle acá, por ejemplo, en esta parte, podemos escribir combinación uno. Entonces, es como agarrar este código y pegarlo acá. La diferencia es que esto está más ordenado. Por ejemplo, si nosotros queremos eh, hacer esto con dos procedimientos, podemos hacer de la siguiente manera. Hacer una combinación 2. Tenemos void, combinación 2. Este es un nombre simbólico. Podemos prender LED 2. El nombre que nosotros queramos. Agarramos este código acá y lo pegamos. Entonces, ¿esto qué es? Un procedimiento. ¿Qué hace este procedimiento? Básicamente prender de una, en cierta forma, estos LEDs. Acá yo puedo poner prender LED. Entonces, con eso, primero que no nos va a tirar ningún error, uno debería. Y segundo, es que si ustedes se fijan, se prende uno sí, uno no, uno sí, uno no. Después se apagan esto y se prende uno sí, uno no, uno sí, uno no. ¿Qué hacemos? Lo mismo. O sea, en vez de escribir muchísimos digital write, digital, que no se lee para qué sirve o qué hace, o sea, uno así si ve todo esto derecho, no sabe qué está haciendo, qué está aprendiendo, qué está apagando. Pero si uno lee esto, que dice combinación uno, prender LED 2, entonces dice, bueno, el primero está prendiendo de tal forma los LEDs, algo está haciendo. El segundo, algo está haciendo, ¿no? Y este tercero, bueno, está haciendo lo mismo que esto. Eso lo podemos ver bien acá. Acá aparece en rojo porque hay que refrescar la página nomás. No es que esté marcando algo. Ahora bien, ¿alguna duda sobre esto? ¿O alguien no entendió por qué o cómo esto funciona? ¿O alguna duda que tenga? ¿Por qué repite combinación? La verdad que en cierta forma nosotros podemos borrar esto. Era para mostrarle que ustedes pueden escribir la cantidad de veces que quieran esto. Si quieren poner acá, si quieren poner acá. Tipo, no es que una vez nomás lo pueden usar. Ustedes lo pueden usar las veces que quieran. Siempre va a estar bien. Les voy a mostrar lo siguiente. O sea, ustedes pueden usar acá, esto es como
escribir de vuelta el código. ¿Cuántas veces pueden escribirlo? Las veces que ustedes quieran. Solo que así es más ordenado. Si nosotros sacamos esto va a funcionar de la misma forma, porque igualmente cuando esto terminaba, combinación uno se volvía a hacer. Entonces no va a afectar en el funcionamiento. Solamente Jorge era para mostrarle que sí pueden escribir más de una vez. A ver, acá, punto y coma. Para eso más. En- Ahora bien, nosotros en cierta forma siempre estuvimos usando procedimientos. Por ejemplo, acá en Digital Write, si ustedes ven, en cierta forma esto es un procedimiento que lo que hace es prender el LED. Solo que no, ahora nomás estábamos viendo esto. O sea, nosotros sabemos que esto funciona y siempre va a funcionar. En este caso, lo mismo es el procedimiento. Es un código que nosotros sabemos que funciona y siempre va a funcionar. Entonces lo usamos nomás. ¿Y para qué lo usamos? Es para ahorrarnos código. Por ejemplo, si hay algo que demasiado muchas veces estamos haciendo, es mejor hacer un bloque y escribir y ponerlo ahí. Entonces es más ordenado, digamos. Ahora bien, hay procedimientos que generan un valor, digamos. Hay procedimientos como, por ejemplo, si nosotros hacemos INT medición, es igual, analog bit rate, y ponemos acá un valor 6 o 7 o 4 o el valor que sea, ¿no? Nos va a cargar algo en medición. O sea, en nuestra variable medición se está cargando un valor. ¿Qué es eso? Porque habíamos visto la primera vez que vimos variables que si nosotros ponemos acá un 8 medición va a valer 8. Si ponemos acá un 9 medición va a valer un 9. En esta parte, analog read está generando un valor, aunque nosotros no lo veamos en el código. En realidad, esto genera un valor, puede ser 200, por ejemplo. Entonces, si ustedes se fijan, nuestro procedimiento acá no está generando ningún valor. Nosotros nos devolvemos un 9, nos devolvemos un 6. Solo hacemos algo y ya está. Cuando nosotros queremos devolver algo, o sea, hacer una función que calcule algo, puede ser un ejemplo en este de acá. Si ustedes se fijan en esta parte del código, acá dice leer sensor ultrasónico 77. Entonces, eh, acá se está multiplicando por algo y acá se está cargando en una variable. ¿Por qué? Porque esto es una función que devuelve un valor. Acá puede ser, qué sé yo, 500. Entonces, es un valor. Cómo hacemos que un procedimiento o sea, cómo hacemos una función? Es muy similar a hacer un procedimiento, pero pasan dos cosas diferentes. Tenemos que decir qué valor nosotros vamos a devolver. Por ejemplo, vamos a hacer una función que devuelva un número, como, o que multiplique algo. En este caso, podemos decir multiplicar. Vamos a agarrar esto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasarle un valor y vamos a multiplicarlo. Entonces, vamos a hacer la siguiente forma. Cuando nosotros ponemos intx, estamos diciendo que acá se le va a tener que pasar algo. ¿Dónde se le va a pasar? Podemos hacerlo acá. Podemos multiplicar. Y acá ponemos un 4. Ahora bien, en lo que tenemos que hacer acá es multiplicar un valor y que eso vuelva, digamos, a esta parte. En vez de multiplicar 4 debería haber un 8. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer lo siguiente? Poner return valor por 2. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. Acá nosotros vamos a poner multiplicar y un 4. Entonces Arduino dice, bueno, tengo que ver qué es lo que querés hacer. O qué me estás diciendo, ¿no? Entonces viene acá y dice, bueno, entiendo que quieres hacer lo siguiente. En este 4 que yo le pasé acá, que puede ser cualquier valor,
se va a poner acá. No, en vez de valor. ¿Sabes como si valor va a ser 4? Entonces, como valor es 4, acá vamos a hacer lo siguiente, borrar valor y poner 4. Entonces 4 por 2 es 8. Ven acá y como dice return 8, entonces eso reemplaza todo esto por 8, más o menos. Eh, entonces, eso es una función, es algo que vos podés pasarle un valor, o puede ser que no, pero vos esperás que vuelva un valor. Puede ser algo que vos calcules, puede ser en lo que sea, digamos. En este caso, era un sensor. Nosotros queríamos calcular u obtener el tiempo que la onda viaja, digamos, y vuelve a nuestro sensor. Entonces, acá por ejemplo pusimos leer sensor ultrasónico y esto es una función. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan acá hay algo. O sea, dice qué tipo de dato va a volver y acá en return dice también que está devolviendo algo. Entonces, si ustedes se fijan, el procedimiento dice void, primera diferencia. Y segundo es que no se usa return. Y en el caso de las funciones, hay un int y significa que va a volver un número entero. Ahora bien, ¿qué número entero o qué va a devolver? Lo que esté al lado de return. Y acá falta un punto y coma. No sé si hay alguna duda o no quedó muy claro, digamos. O sea, eso es una idea que generalmente hay en programación para reducir el código o para que sea un poco más ordenado. Entonces, vamos a tener procedimientos y funciones. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y después, a ver, ¿qué podemos? Bueno, vamos a hacer con el PPT. Teniendo en cuenta que tenemos, sí, un poco complicado, o sea, los procedimientos son copiar el código a sí mismo, pero a sí mismo, como vos escribís. Y cuando querés hacer eso, escribís nomás este nombre, así mismo. Así mismo. Entonces, cuando vos escribís así, todo esto. Eso creo que es un poco, por lo menos es más intuitivo. Ahora bien, las funciones es algo que sí ya es un poco más complicado, porque esto te va a devolver, o sea, es como que cuando vos pones algo así, se reemplaza automáticamente por lo que esté al lado del return. O sea, lo que esté acá al lado va a ser reemplazado así. Si ahí hay un 8, acá hay un 8. O sea, así más o menos el programa lo piensa, digamos. Son dos cosas parecidas pero diferentes, el procedimiento y la función. Lo que sí hay muchísima información y después voy a pasarle, probablemente después les esté pasando el PBT y les voy a agregar unos ejemplos un poco más claros de en cuándo usamos función y cuándo usamos procedimiento, en algo un poco más práctico, digamos. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Teniendo en cuenta lo que es una función o más o menos para qué nos puede servir. Y un procedimiento, vamos a ver lo siguiente. De hecho, esto era más o menos una clase de introducción para ver esto. ¿Qué es una librería? Bueno, tienen que tener en cuenta que las funciones y procedimientos son cosas o códigos que nos van a ayudar a hacer algo. Es decir, uno llama a una función o un procedimiento y hay algo que se hace. ¿Qué son las librerías? Las librerías son como un conjunto de procedimientos y funciones. ¿Qué sé yo? Para aprender un LCD. Entonces, ¿para qué nos sirven? Nos sirven para facilitar mucho la programación y permite la abstracción. O sea, que sea más sencillo de hacer y de entender. Imagínense, acá por ejemplo es un display 2x16. Imagínense nomás si nosotros tuviéramos que prender cada punto de ese display. O sea, dar órdenes al Arduino para que aprenda exactamente para que se dibuje algo. Sería complicadísimo.
Sería un trabajo sin fin luego. Pero existen librerías que te permiten hacer algo como imprimir. Estos son paneles LCD y lo hacen. Prácticamente lo hacen. Entonces vos no sabes cómo hace eso. Pero sí sabes usar un panel LCD. Usando librerías, digamos. O sea, es como que un programador antes se tomó el tiempo de ver todo eso. Entonces, las librerías es como si un programador antes, un electrónico, o la persona que sea, se tomó el tiempo de ver cómo funciona cada pin del SLS, del LSD. Fíjense que acá hay 16 pines. Cada pin tiene una función y mediante eso el Arduino interactúa, digamos. Entonces, las librerías nos pueden traer funciones como imprimir, poner algo, escribir y que eso automáticamente se imprima en una pantalla. Aunque vos no sepas cómo funciona un LCD, vas a poder usarlo. Esa es la gracia de las librerías, que en el fondo son miles de funciones y miles de procedimientos. Ahora bien, estas pantallas generalmente son delgadas, planas y no necesitan demasiada energía o no consumen tanto, digamos. Entonces son muy prácticas para proyectos. ¿Por qué? Porque consumen muy poca cantidad de energía. Como les dije, cada pin de esto tiene un significado. Un pin, por ejemplo, nos permite habilitar la escritura o modificar algún valor. Otro nos permite leer miles de cosas. Tenemos acá. Habilitada, uno, por ejemplo, es la cantidad de brillo de la pantalla. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos un componente y no sabemos cómo armarlo, digamos? Bueno, entonces vamos a hacer algo así. Podemos buscar, digamos, ese componente y como les dije en la primera clase, Arduino es toda una comunidad. O sea, hay una comunidad que ya probó, testeó, ya hizo programas, circuitos, ya hizo de todo con esa pantalla. Entonces, finalmente lo tienen ordenado para que alguien cuando apenas está iniciando pueda encontrar esa información. Por ejemplo, ponemos display LCD 2x16 o 16x2 simplemente y ponemos Arduino CC. Arduino CC. Perfecto. Entonces, cuando hacemos esto nos dirige a una página oficial de Arduino que le dice Hello World. Esto significa como es lo primero que se hace en programación, digamos. Bienvenido al mundo, en este caso de las pantallas. Entonces, vamos, nos vamos a encontrar con lo siguiente. No, este es. Acá, por ejemplo, dice Liquid Crystal Library, o sea, la librería Liquid Crystal nos permite controlar el display LCD y es compatible con tales drivers. O sea, los que son compatibles con tales drivers. Hay una foto. Acá nos dice para qué sirve cada pin. Y acá nos propone, digamos, armarlo. Nos dice que necesitamos un Arduino, un LCD, una resistencia de 10K, un potenciómetro, etcétera. Y acá, por ejemplo, hay un montaje. Ustedes vieron que o sea, que en el curso veíamos montaje y programación, montaje y programación. O sea, básicamente eso es lo que nosotros necesitamos para aprender a hacer un circuito o usar un componente. Acá hay un montaje, y generalmente casi de todos los componentes hay, y más abajo hay una programación. Ya lo nuevo es que no sé si se fijaron en esta parte. Dice include liquid crystal. Esto es algo que todavía no habíamos visto, no habíamos usado en ninguna parte. Eso significa que en esa librería nosotros tenemos funciones que nos van a servir para hacer algo en el display. A ver, tenía por acá el PPT. Acá. Bueno, entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos aprender a imprimir un texto? Por ejemplo, Hello World, curso de Arduino, o curso de Arduino y lo que sea. Entonces, usamos esa librería para hacernos un poco más fácil la vida. Usamos include liquidcrystal.h, así mismo, liquidcrystal
LCD, esto es una instrucción que tenemos que hacer para inicializar la librería, digamos. O sea, es algo que van a encontrar en esta parte. O sea, algo que hay que hacer. Después, en el setup tenemos que poner LCD Pekin y poner las dimensiones. En este caso 16 por 2. El número de columnas y el número de filas o líneas. Y acá ponemos LCD Print Hello World. Si ustedes se fijan, esta parte es lo mismo que hacíamos con el monitor serial, pero lo mismo, pero la diferencia es que no ponemos serial print, sino ponemos LCD print. Este nombre, este LCD tiene que coincidir con esto. De acá viene, digamos. Con esto, nosotros ya imprimimos este mensaje de acá. Con eso, nosotros ya usamos un panel 16 por 2. Básicamente, eso nomás necesitamos. Ahora bien, si nosotros queremos escribir en la parte de abajo, tenemos que, imagínense que es como escribir. Ustedes deben posicionar acá su mano y escriben hacia este lado. Entonces, ponen set cursor, lc.setCursor 01. 0 se refiere a la columna 0 y línea se refiere, o sea, el 1 se refiere a la segunda línea. Solo que en programación generalmente se empieza del 0. Entonces, esta es la columna 0 y la línea 0. Esta es la línea 1, que en realidad es la segunda, ¿no? Pero en este caso es la línea 1 y columna 0. Por eso, 0, 1. Y como acá pone lc.print cursor de 1, entonces se posiciona acá y escribe todo este mensaje. Con eso, nosotros ya estaríamos usando una pantalla. Tipo, no hay mucha complejidad, en cierta forma, porque tenemos esta librería. Nosotros capaz no sabemos cómo hacer esa librería para imprimir, porque acá se envía una cantidad de 1, 0, 1, 0, señales alta, baja, señales altas, bajas, demás cosas. O sea, es maravilloso prácticamente. ¿Por qué? Porque nosotros, sabiendo algo de Arduino, o sea, sabiendo algo de programar de esta parte, sabiendo los pasos que debemos hacer, podemos usar esto. Sin necesidad de construirlo. Esto generalmente tiene un costo no tan elevado, es bastante bajo, estar por los 4 o 5 dólares, pero es una pantalla que ya te va a servir para imprimir mensajes, para proyectos, para una, por ejemplo, huerta automática. Acá puedes imprimir la temperatura del ambiente, puedes imprimir la humedad, puedes imprimir ciertos parámetros, puedes ver por ejemplo, cuántos minutos va a accionar la bomba, cosas así. O sea, lo que sea puedes imprimir acá y se puede ver ya. Y acá puedes imprimir cosas alfanuméricos, números, caracteres, lo que sea, digamos. Está preparado luego para alfanuméricos. Bueno, no sé si ustedes vieron esos carteles que se mueven. Esos cuando vas al súper o cosas así y hay un cartel de abierto, cerrado y se mueven así las letras o cosas así. No sé si vieron alguna vez. Suelen ser LEDs. En cierta forma, si nosotros quisiéramos hacer eso con este display, tendríamos que hacer algún programa que vaya moviendo esto. Por ejemplo, empieza en Hello to World, o sea, acá imprima Hello World y después imprima Hello to World. Y después con la L o so de Arduino. Y va moviendo, ¿no? Pero esta librería ya nos viene ya hecho eso. O sea, para hacer un texto de movimiento, tenemos que hacer lo siguiente. Ir a Tinkercad y les voy a mostrar. Ahí de paso les voy a mostrar algo. En, en Tinkercad, si ustedes tienen abierto, o sea, va a ser un poco complicado si quieren hacer este montaje así mismo, porque son muchos cables. Pero si tienen Tinkercad, pueden ir en esta parte, abrir acá, en Starters o componentes que diga Arduino, o sea, en esta sección, digamos, Arduino,
En una parte van a llegar a encontrar este mismo circuito. Acá, LCD. Va a cargar nomás un poco, va a tardar. Está cargando más muchos componentes y se va a estar. Ahí, perfecto. Voy a mover esto. Bueno, eliminarnos esto. Entonces, si se fijan, se expiró completo el circuito. No es solo el montaje, sino la programación también. Si nosotros entramos en este Arduino, van a ver que tiene la misma librería Liquid Crystal, la misma forma de inicializar que la página oficial de Arduino. El mismo ejemplo. Si ustedes se fijan, esto funciona, así mismo funcionan. Y si ustedes tienen un Arduino y tienen un LCD y quieren conectarlo, perfectamente pueden hacerlo de esta forma. Este programa lo que hace es imprimir la cantidad de segundos que el Arduino tiene prendido, digamos. Y ahora vamos a ver cómo hace eso. Acá, por ejemplo, inicia la librería, que es el primer paso. O sea, acá incluye la librería. Acá inicializa la librería. Acá dice cuánto tamaño era su panel o su pantalla. Y acá hace el primer mensaje. Si se fijan, imprimes acá arriba. ¿Y cómo hace para imprimir acá abajo de este 3? De la siguiente forma. Acá pone el set cursor 01. ¿Por qué 0 y 1? Esta es la columna 0 y es la línea 1, la de abajo. Entonces, y acá lcd.print milis dividido 1000. Ahora bien, habíamos dicho que teníamos dos cosas, procedimientos y funciones. Las funciones siempre nos devuelven un valor. Si se fijan, acá en milis está dividido 1000. Esto es porque al final milis es una función que nos está devolviendo el tiempo en milisegundos. Por ejemplo, acá dice 7. Y cuando, o sea, esto nos devuelve el tiempo que Arduino está prendido. O sea, puede ser 8000, por ejemplo, para referirse a, para 8 segundos, sería 8000. Ah, capaz antes no lo veían, pero Arduino está lleno de funciones y lleno de procedimientos. O sea, así se construye, digamos, todo, realmente. Entonces, acá lo que se hace es, se pone el cursor ahí abajo, en esta parte, y se imprimen los milisegundos. Acá, o sea, los segundos que se prendió. Si yo quiero imprimir ahí abajo curso Arduino, lo único que hago es borrar esto de Arduino. Yo no sé muy bien en cómo el panel o la pantalla funciona, pero yo sí sé usarla, que es algo muy útil para proyectos. Acá, Hello World, curso Arduino. Perfecto. Ahora tenemos que hacer que se mueva. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Usar el comando que hemos visto acá. Segundo. Acá. Si nosotros queremos que se mueva esto, podemos usar esto. lsd.scrollDisplayLeft. Con solo ese comando se debería empezar a mover. Este no. Acá. Bueno, entonces acá voy a poner lsd.scrollDisplayLeft. Vamos a ver qué hace. No sé si se llega a apreciar en que sí se está moviendo. O sea, ahora el texto no está fijo, sino que se mueve. ¿Cómo se mueve? Se va hacia la derecha. Pero en la práctica, en realidad, tienen que ponerle acá un delay
a que por cada cambio tarde un poquito, porque si no se va a ir súper rápido. Y de hecho que casi no se va a ver. Entonces, si ponemos ahí, se va hacia la derecha. Perfecto. Acá si se fijan, nosotros no es que programamos algo en especial, nada, sino que usamos una librería, que es una ventaja muy útil si es que existe. Entonces, o sea, si queremos que vaya hacia el otro lado, vamos a hacer lo siguiente. Venimos acá y en vez de left, que es hacia la izquierda, ponemos right, que es hacia la derecha. Se mueve a la derecha. Perfecto. Entonces, con estas dos o tres cositas, nosotros podemos aprender a imprimir en una pantalla el mensaje que queramos, las variables que queramos, los números que queramos. Podemos moverlas hacia la derecha, moverlas hacia la izquierda. Y con esto, la verdad, ya estaría. Con esto ya estaríamos pudiendo usar perfectamente para un proyecto esto. Podemos acá imprimir la humedad, la temperatura, valores, mensajes, cosas así. No sé si hay alguna duda por el momento. ¿Alguien se quedan con algo o no entendió muy bien alguna cosa? Bien. Entonces, y generalmente van a ver acá un potenciómetro. ¿Para qué creen que funciona este potenciómetro? Generalmente esto es para manejar el contraste o el brillo de la pantalla. Acá se va a emular, no emula bien, pero es el contraste lo que se está ajustando acá, digamos, con este potenciómetro. O sea, el brillo del contraste. Por eso generalmente van a ver un potenciómetro al lado de la pantalla LED. O sea, LCD, quise decir. Bueno, entonces, seguimos. Entonces, en este curso estuvimos viendo algunos, más que nada los LEDs vimos bastante, lo usamos en algunos proyectos, cosas así. Ahora bien, los LEDs RGBs son LEDs que, digamos, vienen tres LEDs en uno. Viene el rojo, el verde y el azul. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Básicamente hay una pata negativa y tenemos una pata, tres patas positivas. Tenemos el rojo, el azul y el verde. Entonces, ¿cuántos colores nosotros podemos hacer con este LED? Muchísimos. ¿Cómo? Variando el brillo del verde, el rojo y el azul. O sea, como cuando ustedes mezclan así témperas o pinturas, que agregándole un poco de color de uno y un poco del color de otro, eh, pueden hacer diferentes colores. O sea, esto lo manejan como si fueran un LED cada uno, solo que acá ponen el negativo y acá ponen tres cables de señal, uno al rojo, uno al verde y uno al azul. Así es como varían, digamos, usando PWM que habíamos visto. Pones analog right y pones un valor, digamos, de 0 a 255. Con eso, para cada uno, podemos variar colores. Este es un pequeño esquema de prueba nomás, de Tinkercad. Bueno, si bien faltó ver algunos sensores, digamos, de hecho que Arduino tiene muchísimos sensores y no podemos verlos todos, pero a mi parecer tiene las herramientas necesarias para, por ejemplo, aprender cómo se conectan ciertos sensores. Ya que conocen lo que son señales analógicas, cómo se usa el pin analógico, cosas así, les va a ser un poco, les va a ser muy útil, digamos, para aprender ciertas cosas. Este, por ejemplo, es un sensor de temperatura. Si se fijan, tiene una pata positiva, una pata negativa, y el tercero va a señal. Esto sería una señal analógica más que nada. O sea, porque no es un valor que pueda definirse en uno o cero. Entonces, esto es un sensor analógico. Entonces, si ustedes necesitan buscar información sobre un sensor, generalmente lo buscan por el nombre. Ustedes ponen ejemplo TMP36, les va a salir muchísimos ejemplos. Entonces van a los códigos y van a los montajes y dicen, bueno, voy a montar así y voy a leer el código más o menos para ver cómo hacen. A ver, un ejemplo
sería este. A ver, supongamos que ustedes necesitan aprender cómo usar este sensor. Ah, por ejemplo, lo pidieron en AliExpress, Amazon, lo compraron, les llegó, pero ustedes no saben cómo usar. Pero sí necesitan usar un termómetro para algún proyecto. Este, por ejemplo, este de acá. Entonces, bueno, dicen, bueno, voy a buscar un ejemplo, un tutorial, algo, información sobre eso. Buscan, por ejemplo, por el nombre, van a poner esto y Arduino, y les va a salir algo así, como este. Tutorial sensor digital de temperatura. Esto, por ejemplo. Entonces dicen, bueno, así se conecta. Esto de acá, esta resistencia de acá es para el pull up. Les había comentado en una ocasión el tema de si no le llega un 1 o un 0, va a haber algo de incertidumbre en el tema de los botones, cosas así. Y más o menos por ese concepto acá hay una resistencia. De hecho, en cierta forma, hasta tal punto, a nosotros, o sea, si uno no quiere profundizar demasiado, va a entender que esto funciona y funciona. Tampoco no queremos saber la magia detrás. Yo quiero hacer un proyecto y quiero que funcione. Eso no más. Ahora bien, esto es un montaje y generalmente acá hay una explicación, el sensor, todo esto, qué librerías usar, que es bastante importante porque esto van a hacer todo. Y acá, por ejemplo, conexiones del sensor. Y acá monta una programación. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros de esta programación? Esta parte. Cuando dice temperatura o imprimir temperatura, acá tenemos la temperatura. Entonces nosotros vamos a hacer todo esto. O sea, ustedes saben lo que un delay es una espera. El begin es más o menos para el monitor serial. Entonces van a ver qué cosas es de este sensor y qué cosas se ponen por poner nomás. Por ejemplo, el monitor serial es para imprimir y cosas así, ¿no? Entonces, en esta parte nosotros tenemos la temperatura en temp. Entonces, si vos tenés un proyecto de temperatura, lo que vas a hacer es hacer esto y obtenés tu temperatura y ya usas directamente. No tenés que, digamos, eh, inventar algo o hacer una super programación, sino que consultas más. Tengo tan sensor, ¿cómo lo uso? Y lo usas directamente en tu proyecto. Acá, por ejemplo, incluye las librerías, inicializan, cosas así. Van a estar viendo, digamos. Pero lo bueno es que hay una gran comunidad de Arduino. O sea, si necesitan aprender a usar algo, ya hay información sobre eso. O sea, no es que deben súper investigar. De hecho, que el primer link ya les va a salir más o menos. Si buscan esto y ponen tutorial, o ejemplo, Arduino, o Arduino y ponen código o code, si ven acá en imágenes Google, ya salían las imágenes de cómo conectar, digamos. Y si se van acá y, bueno, vamos a poner código para, no, código. No leer cosas en inglés, digamos. Entonces, no hace falta. Acá está. Les buscan, van a encontrar códigos, los montan, los ponen en el Arduino y genial, les va a funcionar. Y acá hay algunos que sí súper explican, por ejemplo, qué rango tiene este sensor, tipo desde cuánto va a poder medir, la precisión que tiene el sensor, cosas así, datos técnicos, qué voltaje tiene. Este sensor, por ejemplo, para que se den cuenta, puede medir valores desde -55 hasta 125. O sea, ¿puedes usarlo en un horno de 200 grados? No, no puedes. Para eso va a haber otros sensores. Pero sí puedes usarlo para una heladera, para un sistema de refrigeración, para cosas que estén en ese rango. Y acá también te va a decir qué error tiene. El mínimo error, más o menos, es de medio grado. Así que puedes usarlo en proyectos de una precisión muy pequeña, o sea, una precisión muy grande. Eso va a depender. Pero para casos prácticos, generalmente esto es buenísimo. Menos más medio grado es preciso. Por lo menos si estamos hablando de temperaturas de refrigeración o cosas así, donde ese valor no es tan preciso, no importa si es un grado más o un grado menos,
Está genial. Entonces, mediante estas cosas uno ve si le va a servir para el proyecto, si no le va a servir para el proyecto, qué especificaciones necesito. Pero más que nada acá lo importante es el montaje, que acá está. Y después más abajo, acá por ejemplo dice cable rojo, BCC, cable este y cable amarillo, señal. Entonces, después más abajo generalmente hay una programación. Acá si se fijan, esto posiblemente se hizo en Tinkercad. Y después una programación. Ah, y acá te dice los pasos para instalar la librería. Y acá una programación. Entonces, en, hacen ustedes cuando tienen un sensor nuevo, pueden buscar más información de ese sensor. eh, y tranquilamente van a poder encontrar. O sea, como nos manejamos la clase de montaje y programación, pueden guiarse por ese camino. Entonces, van a ir buscando y van a encontrar. Sí. Pueden poner también la página de Arduino, Arduino CC, y van a encontrar también cosas interesantes. Bueno, a ver. Bueno, entonces, en, bueno, esta no es como una despedida, ¿no? Pero más o menos, ¿qué tenemos que hacer para seguir más adelante, digamos? Si dicen, bueno, a mí me interesó esto, quiero aprender más. Pueden plantearse un proyecto no importa que sea tan... eh, acá como un mini desafío, como por ejemplo, yo sé usar Arduino, sé usar tales cosas, sé usar botones, sé usar, qué sé yo, por ejemplo, eh, qué es algo, digamos, por decir, ¿ustedes cómo harían, cómo harían el nivel de un tanque de agua? Pongamos que saben lo que saben ahora mismo. Entonces, ¿hay algún sensor que les va a servir para eso o no? Imagínense nomás que tienen algo así. Perdón nomás por usar Paint. Imagínense que tienen algo así. Acá hay un vaso, un tanque de agua, una botella, un balde, lo que sea, digamos. Acá hay agua. Entonces, ¿cómo sabemos en qué porcentaje? O sea, si esto fuera 100% de lleno, ¿en qué porcentaje está ahora? ¿Qué sensor nos puede decir esto? O sea, ¿es un proyecto real que influye? O sea, que nos dice qué porcentaje de agua está lleno. Y esto no es o sea, no, es bastante real, digamos. Y puede servir para algo, para un proyecto, para algo. Pero una sugerencia, una idea, podría ser acá poner un sensor ultrasónico, un sensor de distancia. Este sensor de distancia va a tirar ondas hacia el agua y esas ondas van a volver. Entonces, cuando esto vuelva, nosotros vamos a ver qué distancia está. Teniendo en cuenta la altura del recipiente y la distancia con la que choca con el agua, podríamos saber qué porcentaje está lleno, por ejemplo. Em, Podría ser interesante en ver qué sensores tenemos disponibles para Arduino, que son muchísimos. Una lista, sensor de vibración, sensor de gas, sensor de oxígeno, sensor de dióxido de carbono, cosas interesantes. Entonces, eso nos puede abrir, bueno, ¿yo para qué puedo usar eso? O sea, nos pueden surgir ideas, nos puede surgir la curiosidad, ¿cómo funciona? ¿Cómo hace eso? Útil podría ser aprender a programar un poco mejor. O sea, introducirse, no hace falta demasiado, ¿verdad? Pero sí nos puede ayudar un poco en la lógica. ¿Cómo hacer tales circuitos sin modificarlo del montaje, sino todo programando? Seguir canales sobre Arduino, por ejemplo. Otra cosa interesante sería que sigan las redes de raza. Generalmente solemos publicar en webinars, cursos, charlas y generalmente todo es por la página. Entonces lanzamos, por ejemplo, si vamos a lanzar un curso de programación básica, lanzamos por ahí. Si vamos a lanzar un curso de electrónica, lanzamos por ahí. Entonces, sería genial si pueden seguir después. Después les voy a pasar por el grupo el YouTube, Facebook, Instagram de raza. No sé si hay alguna consulta, duda, alguna pregunta que no tenga nada que ver con la clase de hoy, pero tenga que ver con Arduino, quieren saber. Referente a sensores, lo que les decía es
que hay muchísimos sensores. Esta, si bien es una página de compras, que no es por hacer publicidad ni nada, realmente acá uno puede ver qué sensores hay. Este es un sensor de temperatura que se puede sumergir. Este es un sensor de humedad capacitivo. Este es un sensor de humedad también. Este es, a ver, la verdad no sé si es un sensor de velocidad de rotación o un encoder, un sensor de temperatura, por ejemplo, para ambientes, servomotores, a ver, un módulo para algo realmente. Este es un transmisor receptor, como los controles que cuando ustedes aprietan un botón la tele cambia. Algo así, por ejemplo, pueden comunicarse con Arduino, con transmisión infrarrojo, digamos. Un motor paso a paso, un shell, de los que hablamos, por ejemplo, para hacer impresoras 3D, un buzzer, displays. Arduino tiene un mundo de cosas, la verdad. Y eso es lo que, la verdad, Arduino permite hacer proyectos, porque tiene una variedad de sensores, componentes de todo tipo. Este, por ejemplo, es uno de los más, no digo comunes, pero más usados. Los relés son, para el que no conozca lo que es un relé, que no solo existe para Arduino, sino para, se usa en automotriz, para todo, digamos. Un relé lo que te permite es, imagínense nomás, yo no puedo conectar un cable de los, la tensión que maneja Arduino es de 5 voltios. Si yo meto un cable de un toma corriente de 220 lo voy a quemar a patadas. O sea, va a explotarlo. No va a aguantar ni, no va a aguantar. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Un relé se usa para conectar cosas. Sí, para todo la verdad. Un relé se usa, por ejemplo, para conectar cargas mediante señales. Imagínate que vos tenés una luz, ¿no? Y vos podés encender esa luz enviando una señal alta con el Arduino. Entonces, esta parte se usa para tensiones mayores y esta parte se usa para controlar con el Arduino. Entonces, con el Arduino vos podés controlar cargas que superen lo que vos manejas con Arduino, o sea, en corriente, en voltaje, en tensión, lo que sea, pero igual no podés manejar con un relé. Entonces, si vos querés automatizar tu casa, puedes hacerlo con un relé, tranquilamente. O sea, los relés tienen muchísimas funciones. Por ejemplo, acá tenés un motor paso a paso, que de los que se mueven en cierta manera, en, o sea, tiene un movimiento especial. El sensor de corriente, por ejemplo, para medir corriente. Flujo de agua, sensor de flujo de agua. Los que vos te referís, los relés, no te referís a los que son octoacoplados, ¿verdad? O sea, hay dos cosas. Hay los relés que son los relés que tienen una bobina y generalmente en cierta forma están conectados los dos. Y están los relés que tienen octoacopladores. Esto significa que vos mandás una señal alta con el Arduino, eso enciende una luz y esa luz enciende un relé. O sea, hace que el paso de la corriente siga. Pero jamás están comunicados la parte de tensión baja y tensión alta. O sea, lo que vos conectaste no puede quemar tu Arduino porque no está conectado. Solo hay una luz que activa eso. No sé si estroboscópicos. No sé si te referías a eso o lo manejo nomás. Lo que sí, generalmente para Arduino se suelen usar los octoacoplados, que son un poco más seguros que los relés de toda la vida, digamos. Estroboscópicos. La verdad no manejo el. Porque con los LEDs vos podés apagar. Sí, así mismo, con Arduino vos podés encender y apagar la velocidad que vos quieras. Pero generalmente no puedes hacer. O sea, se recomienda no prender y apagar un relé porque puede quemarse. Cosas así. Tipo, hay que tener cuidado también. Mantenerlos un tiempo encendido, un tiempo apagado, pero no son para esos fines, digamos, a esa frecuencia.
Pero acá tenemos de todo, digamos. Sensor de gas, GPL, sensor de llamas. Por ejemplo, si vos querés hacer una alarma de gas en llamas, puedes hacerlo con Arduino, fácilmente, digamos. Con estos sensores que tampoco son tan costosos. Este está por los 1,5 dólares, casi 2, y este casi 4 dólares, más o menos. Entonces, Arduino lo que te ofrece es, vos tenés un proyecto y tenés que ir fijando qué piezas necesitas. Entonces, vas armándolo. Perdón. Entonces, o sea, lo que necesitas es saber programar o más o menos saber cómo se maneja Arduino. Que son señales altas, que son señales bajas, que son señales analógicas, cómo usar algo. Entonces, a partir de eso uno va aprendiendo, digamos, cómo usar cada sensor. ¿Qué sensores? Y los que a vos te sirvan para un cierto proyecto o para realizar algo que vos quieras, digamos. Robótica, domótica, lo que sea, digamos. Pero Arduino tampoco te exige un conocimiento muy elevado de electrónica. O sea, no te exige eso. Si no te dice, bueno, vos compras este componente, que tampoco no es tan caro, sino que es un precio accesible, lo conectas y lo programas. Lo que vos quieras hacer con eso, sos libre de hacerlo. Esa es más o menos la filosofía. Entonces, en, si a ustedes les interesa, pueden hacer eso, plantearse proyectos, ver más o menos qué sensores están disponibles, que son muchísimos: ritmo cardíaco, huella dactilar, gases, dióxido de carbono, etcétera. Aprender a programar, seguir algunos canales sobre Arduino, que hay muchísimos. Y referente a esto, les voy a tirar un dato. Y seguir las redes raras, que después les voy a pasar. Y también quería hacer mención a un colaborador llamado Conredus. Conredus fue alguien que colaboró para hacer este curso, nos facilitó algunos materiales sobre Arduino, cosas así, y es alguien que está hace mucho en educación y en temas sobre Arduino. Y después les voy a estar pasando en las redes, por ejemplo. Este es su página, su canal de YouTube. Generalmente suelen hacer proyectos en vivo. Por ejemplo, se ponen un objetivo, cómo hacer un nivel para tanque de agua, y lo hacen, digamos, en el momento. ¿Alguien tiene una idea? Genial. Ah, no, no, Jorge, todavía seguimos la clase anterior, el horario anterior nomás. Estamos por terminar nomás. Por eso nomás. Pero lo que sí les comentaba, él le ayudó bastante. También tiene una página llamada conredos.com. Y también acá tiene algunos materiales interesantes si ustedes quieren empezar a leer alguna cosa. Por ejemplo, tiene un Drive en donde tiene materiales. Acá, por ejemplo, van a encontrar una parte de su página que dice recursos gratuitos de Arduino en PDF. Ustedes llenan un fork con su correo y les va a llegar, o sea, van a tener un enlace con unos recursos. Por ejemplo, acá dice control de motores y acá van a encontrar, por ejemplo, qué es un servomotor. De hecho, un motor es un motor que te permite girar en ángulos: 45 grados, 0 grados, 30 grados, cosas así. Que es un motor paso a paso. Es un motor que, o sea, divide todo un ángulo así, pero en pasos, cosas así. Para encontrar cosas conexionadas, puede ser como programar, información, digamos. De esto es lo que uno aprende, digamos. Puede ir leyendo, si es que uno entiende algo de Arduino, ya le va a ser un poco más fácil, digamos. Y por último, gracias a todos por participar. No sé si el presidente tiene unas palabras para decir por la culminación del curso. Hola a todos. Quiero agradecer a Jesús primeramente por el trabajo que hizo, por el trabajo genial, ¿verdad? Tipo, todos aprendimos muchísimo. Y también a los voluntarios que participaron como el soporte de todo este curso, ¿verdad? Y también quiero agradecer a todos los participantes por confiar en nosotros, eh, ya que este no fue un curso libre, ¿verdad? Y confiaron en nosotros para que
para poder transmitir esto que Jesús hizo, ¿verdad? Y más que nada agradecer a todos por estar acá y nada más que eso. Espero verlos pronto otra vez en nuevos cursos, en nuevas charlas y que nos ayuden, tipo, si tienen ideas también que nos ayuden a organizar cosas nuevas. Entonces, espero que les haya gustado y síganos en nuestras redes, que por ahí siempre pasamos todo. Gracias a todos por estar. Buenas noches. Chau, chau. Buenas noches a todos, chau, chau. Gracias por participar.